Buenas noches, mi nombre es Gilsin Fajardo Soto y a continuación realizaré la presentación de la actividad 2. El sistema arteriovenoso de cabeza y cuello. Los vasos sanguíneos forman una red de tubos que llevan sangre lejos del corazón, la transportan a los tejidos del cuerpo y luego la regresan al corazón. El sistema arteriovenoso es el encargado de la irrigación sanguínea de la cabeza y el cuello. Tiene como función principal transportar la sangre oxigenada que sale del corazón a los huesos, músculos y junto con algunos nutrientes. La articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular conecta la mandíbula con la parte lateral de la cabeza. Cuando funciona adecuadamente, permite hablar, masticar y bostezar. Es formada por un cóndilo mandibular, una fosa mandibular y el tubérculo del hueso temporal, que es la única articulación móvil del cráneo. Se puede decir que actúa como una bisagra deslizante que conecta la mandíbula al cráneo. Es una articulación sinovial que es combinada con un movimiento por deslizamiento. La circulación arteriovenosa. Las arterias transportan sangre oxigenada con nutrientes desde el corazón hasta los tejidos, mientras que las venas llevan sangre poco oxigenada en dirección del corazón. La circulación arteriovenosa tiene como función transportar la sangre oxigenada que sale del corazón a los huesos, músculos, nervios, juntos con algunos nutrientes. La barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una membrana selectivamente permeable que regula el paso de moléculas desde el torrente sanguíneo al tejido cerebral. Es muy importante mencionar que aparece tempranamente en el desarrollo embrionario por una interacción entre los astrocitos de la glía y las células endoteliales de los capilares. Para simplificar, controla qué moléculas pueden ingresar al tejido cerebral y cuáles no, protegiendo así el cerebro de fluctuaciones de hormonas, electrolitos y otras sustancias. La arteria carótida común es la arteria principal que se encarga de llevar la sangre del corazón a la cabeza. Hay una arteria carótida en cada lado del cuello y cada una se divide en dos ramas. La rama interior lleva la sangre al cerebro y los ojos y la rama exterior lleva la sangre a la cara, la lengua y las partes externas de la cabeza. El polígono de Willis. El polígono de Willis es un anillo anatómico de arterias que se ubica en la base del encéfalo. Tiene como función principal proporcionar un flujo colateral entre los sistemas arteriales anterior y posterior del encéfalo. Este círculo anatómico conecta los dos principales sistemas arteriales del encéfalo, el sistema de las arterias carótidas internas y el vertebrobasilar, que es arterias basilar y vertebrales. Además, ofrece las vías alternativas de flujo sanguíneo entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. De esta forma, el polígono protege al encéfalo de isquemia y eventos cerebrovasculares en caso de obstrucción o daño vascular. El sistema linfático es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Una de sus funciones es el drenaje del tejido linfático, la recolección de plasma linfático de los espacios tisulares y transporte de linfa hacia el sistema venoso. El sistema linfático drena el exceso de líquido como linfa, que es clara, acuosa y tiene los mismos componentes que el plasma sanguíneo. Está compuesto de una red serpenteante de vasos linfáticos y varios tejidos linfoides y órganos distribuidos por todo el organismo. Los pares craneales son 12 nervios del sistema nervioso periférico,
cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, es decir, con los sentidos como la vista, el oído, el gusto, mientras que otros de ellos tienen como función el control de músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. Ellos proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando así las actividades de esta región. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está constituido por todas las estructuras nerviosas externas al sistema nervioso central que conectan con el cuerpo. La función del sistema nervioso periférico es doble. Por una parte, transporta los estímulos que recibe el organismo, tanto externos como internos, hasta el sistema nervioso central para ser procesados. Y por otra parte, traslada las órdenes generadas por el sistema nervioso central hasta los órganos y los músculos de todo el cuerpo para que realicen las diferentes funciones. Si no existiera el sistema nervioso periférico, los músculos no podrían ser gobernados por el cerebro, por lo que el movimiento voluntario sería imposible, pues las órdenes cerebrales no alcanzarían su destino. El encéfalo. El encéfalo es un órgano que controla todas las funciones del ser humano, ya que se encuentra dentro de la cabeza. El encéfalo nos permite tener conciencia de uno mismo y la capacidad de hablar y de movernos por el mundo. El encéfalo está compuesto por tres partes principales que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. La médula espinal conecta al cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. Forman una red entre el cerebro y la médula espinal y se llama sistema nervioso central. Las vértebras protegen la médula espinal. Cuando eso no ocurre, puede ocasionar una lesión de la médula espinal. El sistema nervioso transmite mensajes desde la parte del sistema nervioso hasta el cerebro. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro de procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. El encéfalo controla cómo pensamos, aprendemos, nos movemos y sentimos, mientras que la médula espinal transporta mensajes entre el encéfalo y los nervios presentes en todo el cuerpo. La hemiparesia. La hemiparesia es una alteración del movimiento y de la sensibilidad que afecta a la extremidad superior e inferior de un lado del cuerpo, lo que nos indica que la lesión en el cerebro es del lado contrario de la cabeza. También se le puede conocer como hemiplegia o parálisis cerebral unilateral. Se asocia con déficit en la coordinación, el equilibrio y la alteración del control motor. Siempre se ve afectado el brazo y la pierna de un lado. Existen tres tipos de capas de membranas conocidas como meninges que protegen el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean. La capa interna delicada es la pia madre. La capa del medio es la aracnoide, una estructura que es como una tela de araña llena de un líquido que amortigua al cerebro. Y la capa fuerte externa es denominada como dura madre. El bulbo raquídeo
es una estación de cambio entre el cerebro y la médula espinal y contiene los centros para la regulación de las actividades respiratorias, vasomotora, cardíaca y reflejas. Está localizado entre el puente y la médula espinal. Entre sus principales características está que es una vía de paso para numerosos tractos nerviosos ascendentes y descendentes, los cuales transportan la información entre el cerebro y la médula espinal. Una de sus funciones es que inerva los órganos de la cabeza, tórax y el abdomen. El bulbo raquídeo regula la secreción de jugos digestivos y cumple con funciones reflejas como la deglución, la tos, el estornudo y el vómito, y entre otras funciones. También se le conoce como mielencéfalo o médula oblonga.